Muy buenas tardes a todos. Hace unos días, revolviendo en unos cajones de mi despacho, encontré unas fotografías que resumían toda una vida dedicada a la política, dedicada al servicio público en pos de unos ideales, pero sobre todo dedicada a la libertad. Más de 40 años han pasado desde esa joven que aparecía en una fotografía, con los ojos muy abiertos, con el brillo y la insolencia que otorga la juventud, con un semblante que significaba la seguridad de estar en el sitio adecuado, en la línea donde se sitúan las ideologías, aparecía con un sonriente y joven Adolfo Suárez. Más de 40 años esperando a que llegara aquello. Aquello por lo desde que muy joven, incluso antes de esa fotografía, luché. Aquello por lo que tantas personas quedaron en el camino y tantas vidas quedaron rotas para siempre. Más de 40 años peleando por la democracia y con ella la libertad. Hoy, 40 años más tarde, empiezo a ver la luz. William James decía, el principal trabajo de la memoria es olvidar. Y es cierto. Nuestra sociedad vive demasiado deprisa y cuando la libertad llega, consigue que olvidemos demasiado deprisa, a la tiranía, el totalitarismo y las situaciones que nos impidieron llevar una vida con normalidad junto a nuestros hijos, amigos y familiares. Todo cambia a la velocidad de la luz y lo que existió durante muchos años, unos meses después, ya nadie recuerda cómo era. Para mí, lo normal no era llevar a mis hijos al colegio o tomarme un café a las mañanas con las madres de los amigos de mis hijos, no era dar un paseo por los parques con ellos, no era ir de compras con mis amigas. Todo eso me lo robaron. Me quitaron aquello que pasa desapercibido para el resto de las personas. Me quitaron lo cotidiano. Y me pregunto, ¿quién me va a devolver los años de mi vida robados? ¿Quién me va a devolver ahora los momentos perdidos junto a mis seres queridos? Y es que el totalitarismo, el nacionalismo exacerbado, tiene como síntoma el anular a las personas, exige la adhesión obligatoria. Por eso, cuando tras 40 años de dictadura franquista llegó la democracia y la libertad, el totalitario no cesó. Y es que la democracia no era su fin, no era su objetivo, y yo, aquella joven, comprendí que la democracia, la libertad, no llegaría sola a Euskadi. Los enemigos de la democracia y la libertad nunca duermen. Entendí que la democracia y la libertad había que ganarla todos los días. Para entonces, el miedo ya se había infiltrado en nuestra sociedad y cuando el miedo se instala en la sociedad, el cristal a través del cual miramos a los demás se distorsiona. El asesinato indiscriminado de personas, de compañeros que habían estado esperando con ilusión este nuevo escenario tras el autoritarismo, transformó y oscureció la luz que estábamos empezando a ver. En aquellos primeros años de democracia en España veíamos que las cosas estaban mal, sí, pero había una comunión entre todos para que paso a paso se fueran asentando los delgados mimbres de la democracia. Era cierto que aquí estábamos objetivamente peor, pero como todo estaba cambiando deprisa, nuestro pensamiento positivo, nuestro optimismo patológico no nos hizo desistir. Y nos equivocamos. Y mientras veíamos cómo todo se iba recomponiendo, cómo la convivencia y la reconciliación con sus luces y sus sombras se instalaban en España, aquí, en Euskadi, ya se intuía que los enemigos de la democracia, de la libertad, no iban a parar. Y el terror fue a más, y el miedo se hizo silencio, y el silencio se hizo cómplice. El miedo es una emoción básica, no podemos evitar tener miedo, no seríamos seres humanos. El miedo es el escudo que hace que podamos seguir sobreviviendo. Y mis principios democráticos no me dejaron otra opción, que lo cotidiano fuera también sentir miedo. Y, por tanto, no tomaba un café por las mañanas, no salía con mis amigas, no salía al parque con mis hijos. En mi vida, la esperanza ha ocupado más espacio vital que el que ocupa el miedo. Pero en la sociedad, si ésta acaba siendo asimilada por el miedo, el camino para los totalitarismos está abonado. En mi caso, el miedo no fue suficiente para hacer que desistiera. No lo fue en mi caso ni en el de todos los que hoy nos encontramos aquí.
Por eso me siento muy orgullosa de nuestra militancia política en el Partido Popular Vasco, un partido que ha estado, está y estará siempre envuelto en la dignidad infinita de todos sus miembros. Me siento plenamente identificada y orgullosa de pertenecer al Partido Popular Vasco, especialmente en estos momentos de confusión y personalismos. Y como decía, yo decidí que quería seguir adelante. No podía dejar a merced de los tiranos mi infancia, mi historia, al fin y al cabo el relato de mi vida. Ahora ese relato es el mío, me pertenece. Y es el de muchos que, pese al miedo, optaron por convivir con él, optaron por convivir por valores éticos y morales y la defensa de los principios de la democracia y de la libertad. Personas que decidieron por esos principios seguir adelante, aún poniendo en riesgo su vida y renunciando a su libertad, pagando un alto precio por ello, como Gregorio. Gregorio, al que conocí muy de cerca y que, pese a su juventud, Gregorio ha sido un referente en toda mi actuación política. Y como aquellos amigos y compañeros que se quedaron por el camino. Y también, cómo no, a todas las víctimas inocentes y la mayoría invisibles que sufrieron la barbarie totalitaria del nacionalismo exacerbado. Por ellos, por todos ellos, no voy a permitir que nos convenzan de que las cosas sucedieron así porque era inevitable, que estábamos condenados a padecerlo, que no se podía cambiar el estado de las cosas, que los miles de asesinados, mutilados, extorsionados, exiliados, acobardados y eliminados de la consciencia colectiva tenían escrito su destino y su devenir. No podemos permitir que nuestro relato, el de todos ellos, lo escriban otros, lo escriban los que miraron a través del cristal oscuro del totalitarismo y del terror. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestros nietos, vuelvan a ser parte de un destino que se hubiera podido evitar. Ahora, su futuro en paz y en libertad es nuestra responsabilidad. Ellos tienen que saber que hay que estar vigilantes, que no tenemos ninguna garantía de que estos u otros fanáticos decidan nuestro destino. Que sepan que lo que para ellos es ahora normal, antes no lo era, que lo cotidiano era la frialdad de los cómplices, de los equidistantes, de los que pasaban cobardemente por encima del cadáver de su vecino, de los que no opinaban y, sobre todo, de los que justificaban, amparaban y aplaudían la barbarie. Nuestro relato, el que tenemos que transmitir, y digo transmitir, que no construir, es el de la verdad. Que lo que ahora es normal para ellos, incluso para nosotros, vivir sin el terror, sin el miedo a ser asesinado, puede desaparecer en un instante. Pero también tenemos que ser conscientes de que no podemos permitir que sufran lo que nosotros hemos sufrido. El destino no es inevitable, no podemos dejar que lo parezca, como sí hicieron con nosotros. El relato de la verdad frente al del terror tiene que ser contado y exportado, y lo tenemos que hacer todos juntos. Es el relato de todos aquellos que ya no lo pueden hacer, y a su reconocimiento y su memoria van dedicadas estas palabras. Muchas gracias.